escogí, que en particular se llama GPU-Based Real-Time Simulation of Rendering of Unbounded Ocean Surface. Ahora, para describir bien el problema, el artículo al principio principalmente se enfoca en intentar crear una simulación de océano lo más realista posible. Primero se enfoca un poco cómo va a realizar la simulación para luego empezar a listar varias optimizaciones que podría aplicar a cada proceso de la simulación. En particular, se divide el problema en dos áreas importantes. La primera es generar como el relieve un poco de la superficie que vamos a generar, y por otro lado vamos a buscar como una forma de realizar una triangulación eficiente de la superficie para para poder permitir una simulación de gran tamaño. Bueno, ese es un poco también el enfoque final, o sea, el de construir una simulación de océano que pueda hacer que sea todo lo más grande que queramos y que no empiece a tener problemas de FPS, por ejemplo, que se caiga. Bueno, en la primera parte de la simulación consiste, o sea, vamos a ver el tema del relieve, y hay varias opciones. La primera, que es la más real, es hacer como un autómata celular que utilice la ecuación de fluidos de Navier-Stokes. La idea es que con eso cada partícula que vamos a simular se actualice dependiendo de cómo la superficie reacciona a través del tiempo, y así poder generar una cosa más realista. El problema es que eso es muy costoso, por lo que propone el paper un poco es la de utilizar superficies fractales, en particular la del sonido de Perlin. Y la gracia es que va a generar un ruido aleatorio, el cual podemos nosotros modificar para que se parezca lo más cercano posible a una superficie del océano simple. Bueno, para detallar un poco cómo funciona el algoritmo, primero debemos generar una grilla, una matriz pequeña con vectores, y donde cada punto de la matriz va a ser un vector unitario que va a apuntar a algún lugar aleatorio. Y la idea es después nosotros vamos a tener la superficie que nosotros queremos construir, que va a ser de mayor tamaño, y la vamos a mapear sobre la matriz. La idea es que vamos a recorrer cada punto de la textura que vamos a construir. Por ejemplo, un punto que está acá, y vamos a tomar los vectores que están aledaños a y interpolamos la altura tenemos como el valor que debería tener ese punto en ese momento. Y bueno, esto nos debería dar una superficie con valores normalizados que podemos nosotros utilizar después para la simulación. Bueno, la ventaja un poco de ocupar este tipo de ruido es la de que podemos modificarla de varias formas. Una es la de ocupar diferentes parámetros para generar diferentes niveles de detalle, pero también podemos combinar varios de estos resultados en una sola superficie que tenga varias features, por ejemplo. O sea, que la imagen muestra como diferentes niveles de detalle y que después generen un resultado final ya más complejo. De lo que se conoce como octavas de Perlin. Ahora, para aplicar, podemos tomar este algoritmo y paralelizarlo de forma parcial. En particular, el tema de las gradientes que de los vectores iniciales, los precomputamos con la CPU para después utilizar un kernel de OpenCL para que realice la interpolación por cada vértice que vamos a ocupar de forma paralela. Y así podemos generar mapas de altura mucho más grandes en poco tiempo. Y para realizar este efecto el efecto que está aquí, podemos correr el kernel varias veces sobre el mismo buffer para así obtener el resultado que queremos. Ahora eso es solo para una superficie estática. O sea, sería como un frame
simulación que queremos hacer. Para poder hacer que el océano se mueva y que sea relativamente continuo, la idea es que tenemos que generar varias texturas. Y una de las opciones como más simple es, bueno, crear una por cada frame que vamos a hacer. Pero eso no escala bien para, por ejemplo, si queremos una simulación de 2 horas. Tendríamos que hacer una frame por cada intervalo de tiempo y eso también sería muy costoso. Entonces lo que el artículo sugiere es la de, vamos a tomar, o sea, vamos a generar una cantidad, o sea, vamos a precomputar una cantidad de estas superficies y vamos a asignar a cada una un intervalo de tiempo dentro de la simulación. La idea es que, por ejemplo, esta sea la del minuto 5, esta sea la del minuto 10, esta sea la del minuto 15. Y que, supongamos estamos en el minuto 8, vamos a tomar estas 3 texturas y vamos a interpolar la altura que debería, o sea, el valor que debería tener en esa textura, en vez de tener que hacer cada frame por separado. El paper es un poco más en detalle y ocupa 3 frames para hacerlo y ocupa esta fórmula más compleja para realizar la interpolación. Y bueno, una última optimización que no alcancé a implementar bien fue la de aplicar en vez de hacer varias texturas antes y después pasársela al renderizador, podemos construir una textura y la dividimos en distintas secciones y las reordenamos. La gracia es que en teoría debería poder construir todas estas frames de referencia las podemos hacer solo con una textura que esté guardada en el disco. Y bueno, eso sería como lo ideal un poco. Pero no logré como identificar bien cómo funcionaba la implementación, por lo que no la pude como implementar correctamente. Bueno, esa sería como la primera parte y es lo que logré alcanzar a hacer en la mayoría del proyecto. Esta parte es un poco más compleja y siento que no tenía un poco la capacidad para hacerlo bien con lo que conozco ahora, pero igual es bueno saber como la dificultad de lo que se tenía que hacer como referencia. Entonces, primero está la solución más simple, que es hacer una triangulación común y corriente y llenamos con triángulos toda la superficie, pero si queremos un océano más grande eso no va a ser demasiado costoso. Entonces, un approach es de hacer que la triangulación dependa de la posición de la cámara. Entonces, si la cámara está aquí, por ejemplo, la sección que está más cerca de la superficie, o sea, la parte de la superficie que está más cerca va a estar mucho más detallada y la parte que está más lejos va a ser mucho menos detallada. Ahora, una forma de hacer eso es con el concepto del batch level of detail, donde tenemos varios pedazos con diferentes niveles de detalle y vamos a precomputar como las distancias a la cámara con respecto a la superficie y vamos a construir nuestra triangulación final pegando varios de estos parches por separado. La gracia es que genere como una superficie parecida a esta, donde vamos a tener todo el nivel de detalle dependiendo de la distancia. Ahora, ese approach tiene algunos problemas importantes. En particular, pasa que cuando tenemos parches con diferentes niveles de detalle, van a haber ciertos vértices que van a causar problemas, que no están como conectados por arcos en la superficie con los niveles de detalle diferentes. Y esto causa que, por ejemplo, en este caso, este punto esté ya conectado a este lado de la superficie, pero no a este. Entonces, cuando este cambie de altura, va a romper un poco la superficie, va a generar estos como agujeros. Y bueno, y otro problema es que también cuando queramos moverla, esto funciona bien cuando está todo estático, pero cuando queremos mover la cámara, vamos a tener que rehacer la superficie de nuevo. Y eso también conlleva un costo importante. Entonces aquí lo que propone el artículo es utilizar una estructura de datos más compleja que es un quadri restringido.
Lo que hace esta estructura va a representar nuestros como partes de diferentes, con niveles de detalle diferentes, pero a través de una estructura de un árbol. Y la ventaja, o sea, la idea es que se separe como se separe en diferentes secciones la superficie. La ventaja que tendría esta estructura es que es mucho más fácil de actualizar la información. O sea, si quiero mover la cámara, solo tengo que actualizar el nivel de detalle de los nodos para después realizar la triangulación. O sea, el árbol solo va a representar los niveles de detalle, nos va a hacer la triangulación al principio y después la convierte cuando nosotros la necesitemos. Ahora, y bueno, la parte de restringido es que cuando ya está todo listo, podemos recorrer el árbol de forma recursiva y parchar todos esos puntos que causaban problemas. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí podría haber un punto que pudo haber causado un problema. O sea, aquí está todo con mayor detalle y aquí menos, pero el árbol está hecho para que se genere un vértice acá extra, o sea, un lado acá extra que conecte este vértice y permita como que se pliegue de forma natural. Y bueno, la parte final es que después, ya teniendo todo eso, podemos correr ambas partes por separado y pasárselas todas a OpenGL, como pasarle la triangulación, pasarle las alturas y dejar que el Vertex Shader se encargue de manipularlo cada vértice con la información que le damos y debería generar una simulación relativamente cercana a lo que, o sea, realista, entre comillas. Ahora, bueno, como mencioné un poco antes, solo alcancé bien a lograr la parte del ruido de Perlin. La utilicé con OpenCL y hice eso en kernel que pudiera como crear diferentes superficies con tamaño, con parámetros que necesitara. Y creé los sets de referencia que mostré la otra vez, o sea, creé un set de referencia y lo puse en un arreglo circular. Gracias que a medida que pasaba el tiempo de la simulación, nosotros podíamos ir moviendo como un header dentro del arreglo para pasarle las texturas que vamos a necesitar para la interpolación. Y bueno, yo comparo una triangulación básica y también la cámara está fija, no puede hacer mucho tampoco. Bueno, aquí hay como una foto del resultado, como del ruido que genera, pero sí, déjame ver si... voy a cargar el programa que no debería demorar mucho. Entonces aquí se ve como ya moviéndose un poco como el ruido que se genera. Igual esto es súper manejable un poco en cierto modo y, por ejemplo, en este caso está usando 300 frames de referencia y está interpolando 200 frames además, como entre medio de cada uno. Y no tiene una dificultad como de procesamiento, lo hace súper rápido. Eso, ya. Y bueno, para finalizar un poco, quería mencionar un poco sobre el proyecto. Fue bien, aprendí harto durante este proyecto, como leyendo la literatura de los problemas y de cómo para implementar cada algoritmo, pero siento que igual la complejidad era como un poco mayor de lo que yo esperaba y por eso también no alcancé a lograr hacer mucho. Pero también como algunas dificultades importantes era, por ejemplo, el definir qué partes iban a ser, por ejemplo, en OpenCL, definir qué partes iban a ser del cost y qué partes van a ser del device. Porque como estas son dos cosas que son, o sea, son dos pipelines que funcionan de forma independiente, cada una tiene una parte que es precomputada y otra que no. Entonces, en el caso del sonido Perlin, los gradientes funcionan, se hacen por la CPU, pero después todo el resto lo maneja OpenCL. También la implementación del Quadtree también era relativamente compleja porque buscando en la literatura había muchas implementaciones diferentes. Y
no logré como aterrizar bien alguna de esas implementaciones al problema en particular. Y bueno, queda como trabajo futuro quizá implementar alguna de estas cosas que quedaron pendientes. Y bueno, ahí está un link al GitHub con el resultado final y las referencias que ocupé durante la presentación. Y eso sería todo.